Buen día, queridos niños. Esta vez vamos a hacer un resumen o un repaso de todo lo que hemos avanzado en escalas y movimientos en el plano. Y para esto vamos a empezar primero con una introducción a la semejanza. Ahí nos decía que tenemos dos conceptos. Uno, que las figuras iguales tienen la misma forma y el mismo tamaño. Acá vemos un ejemplo y tenemos dos triángulos. Esos triángulos tienen la misma forma porque son triángulos, además que tienen también el mismo tamaño. Ahora veamos las figuras semejantes, y nos decía que tienen también la misma forma, pero distinto tamaño. Mira, aquí tenemos un rectángulo y aquí también tenemos otro. Entonces ambos son iguales, tienen la misma forma, pero el tamaño es diferente. Además que también sus lados tienen que ser proporcionales. A ver, entonces vamos a ver un ejemplo más claro donde veamos la proporcionalidad. Acá tenemos dos rectángulos y si recuerdas, ambos rectángulos también tienen la misma forma, porque ambos son rectángulos. Tienen diferente tamaño, entonces hasta el momento pareciera que son semejantes, pero tenemos que ver que también sean proporcionales. Y para esto vamos a medir sus bases y también sus alturas. Primero dividamos entonces la base 10 dividido entre 5, siempre el mayor entre el menor. Entonces para hallar la proporción 10 entre 5 nos da igual a 2. Es 2 veces proporcional o es el doble de este rectángulo. Ahora veamos las alturas. Entonces dividimos 4 entre 2 y 4 entre 2 es igual a 2. Como las proporciones son iguales, diremos que estas dos figuras entonces son semejantes. Ahora veamos su escala. Y en la escala nos vamos a guiar por los cuadritos. Un cuadrito de este rectángulo equivale a dos cuadritos de este otro. Entonces la escala será de 1 a 2. Otra forma más fácil también es guiándote por la proporción. Como la proporción es igual, entonces la escala será también de 1 a 2. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Acá nos dice comprobar si estas dos figuras son o no semejantes. Nuevamente nos dan las medidas y tenemos que hallar la proporción. Y para hallar la proporción dividimos entonces 6 entre 3, eso me da igual a 2. Ahora midamos las alturas. 3 entre 2 y 3 entre 2 nos da igual a 1,5. Ambas proporciones son diferentes. Entonces, ¿qué sucede cuando ambas proporciones son diferentes? Estas figuras no serán semejantes. Ahora veamos con la siguiente figura. Ahora veamos la siguiente figura. Tenemos un triángulo que tiene como altura 4 centímetros y que tiene como base 8 centímetros. Veamos otro triángulo. Tiene de altura 1 centímetro y de base 2 centímetros. Entonces hallamos la proporción y vamos a dividir 4 entre 1. Y 4 entre 1 me da igual a 4. Ahora veamos con las bases y tenemos 8 dividido entre 2. Y 8 entre 2 también es 4. Por lo tanto, como las proporciones son iguales, diremos que ambas figuras son semejantes. Y la escala. La escala nos guiamos siempre por la proporción. O también podemos guiarnos por la figura. 4 de estos cuadraditos equivalen a uno de este. Otra forma es buscando la proporción. Ahora la pregunta está, no sabemos si es de 1 a 4 o de 4 a 1. Como la figura principal es más grande, entonces colocamos también el número grande acá, es decir, 4. 4 a 1. La escala será 4 a 1. Y estaremos haciendo una reducción. Veamos este siguiente ejemplo. También nos dan las medidas. Tenemos un triángulo de altura 2 centímetros y de base 4 centímetros. Y en ese triángulo tenemos de altura 3 centímetros y base 6 centímetros. Hallamos la proporción. Siempre medimos bases y alturas. En este caso, la altura 3 dividido entre 2, eso nos da igual a 1,5. Ahora dividamos las bases. 6 dividido entre 4, eso nos da igual a 1,5. Como las proporciones son iguales, diremos entonces que la escala es de 1 a 1,5. El número 1 pequeño acá y el 1,5 que viene a representar al triángulo grande. Es decir, estamos haciendo una ampliación. Ahora veamos cómo hacemos para hallar dos figuras semejantes con algunos datos. En estas dos figuras tenemos dos triángulos. Para que sean semejantes, recordemos que deben cumplir
con el requisito de proporcionalidad. Aquí pero nos falta un dato y tenemos que averiguar cuál es ese dato para que esta figura sea semejante a esta otra. Ahora para hallar la proporción vamos a dividir entonces este número grande que es 25 entre 5. Y tendremos 25 entre 5, eso es igual a 5. Y diremos que esta figura es 5 veces mayor a esta otra. ¿Sí? Entonces la proporción será igual a 5. Y multiplicamos 5 por 5 nos da igual a 25. Y 2, para que sea proporcional a esta figura, multiplicamos 2 por 5 y eso es igual a 10 centímetros. Entonces el dato que faltaba era 10. Y con eso nuestra figura ya es semejante a esta otra. Ahora vamos con la escala. Y la escala, entonces nos fijamos en la proporción y diremos que es de 1 a 5. ¿Por qué? Porque la figura original es más pequeña y la figura ampliada es más grande. Entonces la escala será de 1 a 5. En este otro problema también nos falta un dato y tenemos que ver cuál es esa medida para que ambos triángulos sean semejantes. Entonces siempre hacemos la diferencia. Tenemos datos conocidos. Acá tenemos una base y acá también tenemos otra base conocida. Entonces hacemos la división. 30 dividido entre 5, eso nos da igual a 6. Entonces nuestra proporción será igual a 6. ¿Sí? Recuerda, proporción igual a 6. Y para encontrar esta altura simplemente tenemos que multiplicar 4 por la proporción, que es igual a 6. Y 4 por 6 me da igual a 24. Entonces esta altura será 24 centímetros. Y la escala, como la proporción era 6, entonces acá como tenemos la figura original, diremos que la escala es de 1 a 6. Ahora veamos un repaso del plano cartesiano. Y para esto recuerda, este primer eje era el eje horizontal, o también llamado eje de las abscisas. Y este otro eje era el eje vertical, o también llamado eje de las ordenadas. Aquí recuerda, teníamos a los números positivos, números negativos. En el eje de las ordenadas tenemos en la parte superior a los números positivos y a los números negativos hacia abajo. Y el centro, recuerda, se llamaba origen. Al intersectarse estos dos ejes, teníamos 4 espacios, a los cuales le llamamos cuadrantes. Y aquí tenemos el cuadrante número 1, cuadrante número 2, cuadrante número 3 y cuadrante número 4. ¿Sí? No te olvides de esto, por favor. Ahora veamos un ejercicio. Y acá lo que tenemos que hacer es representar este par ordenado en el plano cartesiano. Siempre ayúdate colocando una X y una Y encima de los números del par ordenado. Además, también vamos a hallar el cuadrante. A ver, comencemos. En X vamos a avanzar 5 espacios, más 5 es avanzar. Entonces, siempre partiendo del origen, avanzamos 5 unidades. Ahora vamos a Y. En el eje Y también vamos a avanzar 2 unidades. Como dice más 2, vamos a ir hacia arriba. Entonces tenemos 1 y 2 unidades. Trazamos con una regla unas líneas entrecortadas y en la intersección encontraremos el punto más 5, más 2. ¿Y este punto en qué cuadrante se encontrará? Eso, en el cuadrante 1. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos el punto menos 3, más 3. Entonces vamos a ubicar en el eje X. Vamos a comenzar con menos 3. Como menos 3 es retroceder, entonces avanzamos menos 3 a la izquierda. Y dice más 3 en Y. Más 3 en Y, más son positivos y se encuentran en la parte de arriba. Entonces a partir del origen avanzamos 3 puntos también. Y la intersección de ambos vendrá a ser el punto menos 3 más 3. Y esto se encontrará en el cuadrante, eso, número 2. Vamos con un tercer punto. Y tenemos menos 5, menos 2. Entonces siempre nos fijamos en el primer número, dice menos 5 en X. Y aquí está el eje X. Siempre partimos del origen y avanzamos menos 5. Menos 5 es a la izquierda. Ahora en Y dice menos 2. A partir del origen avanzamos menos 2 hacia abajo. Como es negativo, entonces hacia abajo. Trazamos con una recta algunas líneas entrecortadas y el punto de intersección nos indicará que es menos 5 y menos 2. Y este punto se encontrará en el cuadrante 3. Ahora veamos el punto D. En el punto D nos dice más 4, menos 3.
Entonces, como en el eje X más 4, vamos a ir hacia la derecha. A partir del centro avanzamos más 4 unidades. Y en el eje Y nos dice menos 3. Entonces, a partir del 0, menos 3 es hacia abajo. Le cosemos menos 3 unidades y colocamos unas líneas entrecortadas y ponemos un punto en la intersección. Y ese será el punto D más 4, menos 3. Y este punto se encontrará en el cuadrante 4. Ahora vamos a averiguar las coordenadas de los vértices de este triángulo. Entonces vamos a colocar 3 puntos y vamos a también a ver cuál es el cuadrante en el que se encuentra. A ver, veamos y analicemos. Vamos con el punto A. Entonces vamos a ver en el eje X a qué altura se encuentra el punto A. Y si trazamos una línea imaginaria, veremos que está en menos 6. Ahora veamos en el eje Y. En el eje Y, el punto A se encuentra en menos 2. El punto entonces será menos 6 y menos 2. Eso, y eso anotamos acá y completamos. Veamos el punto B. El punto B en el eje X, observa aquí está X. Vamos a subir hacia arriba e intersectamos con el eje X y tenemos menos 2. Ahora veamos con el eje Y. Este es el eje Y, ¿recuerda? Ya, y vamos a hacer intersección con el eje Y es menos 3. Entonces el punto que representa a B es igual a menos 2 y menos 3. Anotamos menos 2 y menos 3. Ahora veamos el punto C. El punto C se encuentra acá abajo. Entonces nuevamente trazamos una línea imaginaria y si intersectamos con el eje X tendremos en menos 4. Ahora veamos con Y. Tendremos entonces la intersección en menos 6. El punto que representa a C entonces será menos 4 y menos 6. Menos 4, menos 6. Y esta figura se encontrará en el cuadrante 1, 2 y 3. En el cuadrante 3. Sí, está fácil, ¿verdad? A ver, veamos un siguiente ejemplo. Ahora averiguamos cuáles son los puntos de este triángulo. Vamos con el primer punto, que es el punto A. Entonces, si hacemos una línea imaginaria e intersectamos con el eje X, tendremos más 1, más 2, más 3, que está oculto por acá. Más 3. Y en el eje Y, aquí está el eje Y, este es el eje Y, ¿ya? Vamos a intersectar con el eje Y y tenemos más 5. Entonces el punto que se presenta a A sería más 3 y más 5. Y eso es lo que anotamos acá. Más 3, más 5. Ahora vamos con el punto B. Aquí se encuentra el punto B. Y si vemos en el eje X, aquí es el eje X, ¿ya? Vamos a ver a qué altura del eje X se encuentra. Aquí está el punto B y está justamente en 6. Entonces está en más 6. Veamos ahora con Y. Si trazamos una línea imaginaria tendremos menos 2. Entonces el punto B está en más 6 y menos 2. Ya anotamos eso. Más 6 menos 2. Y por último veamos el punto C. El punto C se encuentra acá. Y si trazamos una línea imaginaria, en X intersecta con más 1. Y en Y en menos 4. Entonces el punto de C será más 1 y menos 4. Más 1 menos 4. ¿Y esta figura en qué cuadrante se encontrará? O en este caso, ¿en qué cuadrantes se encontrará? A ver, si contamos, acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces se encuentra en el cuadrante 1 y 4. Eso. Espero este repaso te haya ayudado a absorber algunas dudas que tal vez tenías. Ahora vamos a consolidar nuestros conocimientos llenando un formulario que también se te envió. Y conmigo nos estamos viendo la siguiente semana. Chao, chicos.